espero que no te escandalices por lo que está escrito en la Biblia. Porque el asunto es que yo no voy a hablar de nada que no esté escrito en la Biblia. Y yo me imagino que cuando tú animas a tus hijos a leer la Biblia, yo me imagino que tú no le arrancas el capítulo 7 de Primera de Corintios de la Biblia de tu hijo para que no lo lea. Estoy seguro que tú no arrancas par de páginas de Cantar de los Cantares para que tu hijo no lo lea, sino que tienes la confianza de saber que todo lo que está escrito en la Biblia es puro y todo lo que está escrito en la Biblia es santo y que todo lo que está escrito en la Biblia es digno de que se hable de eso. Y si nosotros, la familia de la Catacumba 5, queremos mantenernos siendo una iglesia relevante, de hecho el mensaje de hoy es el primero de la serie de mensajes, una iglesia relevante. Y creo que es importante que los pastores, los líderes de esta casa y todos los hijos de nuestra congregación entiendan lo que significa ser una iglesia relevante. Y si hay algo, y si hay un tema que es relevante para estos tiempos que nos ha tocado vivir, es precisamente el tema de la sexualidad. Para aquellos que no lo saben, nosotros comenzamos en el Ministerio de Niños a enseñar un material que hemos comenzado a promocionar en todo Puerto Rico, que es un libro escrito por unos pastores argentinos que conozco personalmente, son los pastores Sinali, y ella en particular, ella tiene un doctorado en sexología y como pastora junto a su esposo han escrito este libro de cuentos para niños. El libro se titula Cuentos que no son cuentos. Y ese libro de cuentos lo que hace es capacitar al niño para entender la santidad de su sexualidad, para que pueda entender cuán importante es proteger su cuerpo y reconocer que ese cuerpo es un cuerpo que nosotros tenemos que guardar en pureza y que nadie tiene el derecho a tocar ese cuerpo, sino solamente nuestros padres en nuestra temprana edad, y que nuestros cuerpos tienen que ser guardados y no podemos permitir que nadie exponga su cuerpo delante de ellos. Y para capacitarlos en esas verdades poderosas de la palabra que les va a dar herramientas para defenderse de cualquier depredador que pueda haber en la escuela, que pueda haber dentro de la familia, o cualquier persona extraña que quiera venir a molestarlos sexualmente hablando. Nuestros niños en iDive, en el Ministerio de Niños, van a estar capacitados para enfrentarse a esas amenazas y salir exitosos. Dicho sea de paso, yo quiero felicitar a Pastor Roy, que es el pastor de los niños de esta iglesia, porque él ha sido súper diligente en enseñar y educar y discipular a los niños de nuestra congregación conforme a la visión que Dios nos ha dado en esta iglesia. Y yo quiero aprovechar este momento en felicitar a Pastor Roy, que ustedes también lo hagan. Voy a ser muy respetuoso, voy a ser cuidadoso en el manejo de este tema, así que nadie se asuste. No obstante, voy a ser claro, tan claro como lo es la Biblia. Hay muchos creyentes que están padeciendo la falta de conocimiento. Y dice la Escritura que la falta de conocimiento trae muerte. Muchos perecen en el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Yo dudo, ¿verdad?, que me condenen por yo hablar abiertamente sobre esto. Porque si Dios no se avergonzó de crear la sexualidad de la forma como lo hizo, yo tampoco me voy a avergonzar de tocar el tema. Así es que, ¿por qué hablar de sexo en la iglesia? Es la primera pregunta que quiero contestar. Vamos a descubrir a través de este mensaje, vamos a descubrir en las mismas escrituras cuán espiritual es nuestra sexualidad.
Dicho sea de paso, yo he llegado a la conclusión, y esa es mi conclusión, que lo más espiritual que tiene el ser humano es precisamente su sexualidad. Por ser lo más espiritual, es lo que más Satanás codicia de nosotros. Satanás anhela poseer nuestra sexualidad. Satanás anhela dominarla. Siempre intentará robarnos nuestra sexualidad. Y si no lo logra, por lo menos querrá corromperla corromper nuestra sexualidad para a través de eso humillar a Dios, a través de eso avergonzar a Dios que la creó. Como Satanás sabe cuántas ataduras y cuántas maldiciones contiene la inmoralidad sexual, él quiere lograr robarnos la pureza y robarnos la santidad de la sexualidad tal como fue creada, para llevarnos al infierno juntamente con él. Por eso es que en la iglesia hay que hablar de sexo. Por eso considero que es imprescindible equipar a los niños, equipar a los jóvenes y equipar a los padres y hasta a los abuelos, para que entendamos cuál es el poder del sexo. El sexo tiene una capacidad extraordinaria para bendecir y edificar la vida de las personas, pero también tiene el poder para destruirlo y deshumanizarlo. Por lo tanto, es importante que comprendamos cómo es que Dios ordenó la sexualidad, porque la sexualidad en el orden de Dios es una herramienta de guerra espiritual. Si escuchaste bien, la sexualidad en el orden de Dios es un instrumento de guerra espiritual. Pero el sexo fuera de orden es una puerta al mundo de la oscuridad y es una puerta al mundo de las tinieblas. Quiero que veamos el orden bíblico del sexo. Empezamos con Génesis capítulo 1. En el verso 26 dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me es importante poderme detener un poquito a analizar esto, porque vamos a descubrir una poderosa verdad detrás de esto. Dijo Dios. Dijo Dios es un término singular, porque Dios es uno, y por eso dice dijo Dios. Ahora, ¿qué dijo Dios? Dios dijo en este pasaje: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes son ellos? Cuando Él dice hagamos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes acompañaron a Dios en ese momento? Como se trata de la creación del hombre, ¿quién fuera de Dios tiene el poder para crear? Solamente Dios. Por lo tanto, el término hagamos, o el término nuestra imagen y el término nuestra semejanza, tiene que referirse a la Trinidad. El único Dios que en sí mismo tiene tres personas en uno es Él. En Él está el Padre, en Él está el Hijo y en Él está el Espíritu Santo, y los tres son uno. Entonces ellos dijeron hagamos, y cuando fueron a crear al hombre, lo crearon a imagen de Dios. Lo crearon al hombre a imagen de Dios, a imagen de ellos. Pero ¿cómo es la imagen de Dios? Pues ellos, por lo tanto, para crear al hombre, también tuvo que crear al hombre ellos. También los creó como son ellos, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Dice la escritura que Dios, cuando creó al hombre, y dícele a sí mismo, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y es interesante que de la misma manera como Dios es uno, pero Él se llama a sí mismo, Él declara de sí mismo la pluralidad de su ser. Cuando fue a crear al hombre, aunque es uno,
pero también tuvo que crear a un ser plural, al igual que Dios es plural en el sentido de que es más de una persona en una. Entonces Dios quiso crear a un hombre igual que él, que se uniese a otra persona y que los dos fuesen una sola persona. Entonces cuando Dios crea inicialmente a Adán, lo crea solo, razón por la cual Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces eso quiere decir que en su intención original Dios quería hacer del hombre un ser parecido a ellos, que son más de una persona en una. Entonces Dios en esa intención planificó la creación de una mujer. Génesis capítulo 2 dice así. Entonces, verso 21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pregunto, ¿él tomó una materia prima fuera del hombre? ¿Tomó tierra, tomó agua, tomó cualquier material para crear al hombre? No, Dios cuando fue a crear a la mujer, tomó de sí mismo, sacó algo dentro de sí mismo, y de esa costilla que sacó de ese hombre creó a la mujer. Entonces esto tiene unas implicaciones maravillosas para entender cuánto la naturaleza humana se asemeja increíblemente a la naturaleza de Dios. Entonces dice el verso 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces Dios creó a la mujer y la trajo a Adán y los bendijo para que tuvieran intimidad, los bendijo para que tuvieran relaciones sexuales. Dios no tomó de Adán una costilla y creó un ser indefinido en cuanto a sexo se refiere, para que luego Adán decidiera si prefería que ese ser sea hombre, para hombre y hombre tener sexo. Adán no decidió cuál era su preferencia sexual. O sea, Dios creó a una mujer y se la dio a Adán, porque Dios en su creación quería complementar la vida de Adán, para que la unión de esta mujer con este hombre, juntos ambos, fuesen más grandes de lo que podían ser individualmente, porque el hombre y la mujer se complementan. Entonces él la llamó varona, y la llamó varona porque fue tomada del varón. Entonces la mujer viene, como les dije, a complementar al varón y le ofrece una plenitud parecida a la de Dios. En el verso 24 de ese mismo pasaje dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando él dice que serán una sola carne, ¿se referirá en términos espirituales? Él fue tan claro para que nadie lo malinterpretara. Él no dijo: y se unirá a su mujer y ahora ambos serán un ser. No, él dijo: serán una sola carne, para que no tuviesen duda. Por eso es cuando el hombre decide cambiar el propósito del sexo y lo cambia para satisfacer sus apetitos desordenados, deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó la sexualidad de una manera, y de esa manera es que tenemos que aprender a disfrutarlo. Ahora el hombre está llamado a dejar a su papá y dejar a su mamá, y ahora se va a unir a su mujer y van a convertirse en una familia independiente. Pero lo más sorprendente del verso 24 que acabamos de leer es que
toca el tema de dos personas en una, parecido al concepto divino de más de una persona en una. ¿En qué momento Adán se convierte en un ser junto a su esposa? ¿En qué momento es que Adán se convierte en más de una persona unida en una? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Señores, vamos a hablar claro. Es precisamente el sexo, es precisamente la sexualidad lo que hace que nosotros podamos disfrutar del gran fenómeno de ser dos personas en una. Es precisamente el regalo de la sexualidad lo que hace que nosotros aquí en la tierra tengamos un parecido semejante a Dios en cuanto a esa naturaleza de unidad de un solo ser, siendo ellos más de una persona. Así como Dios es más de una persona, el hombre también sería más de una persona en una, ambos complementándose entre sí para ser una persona más capaz y más poderosa de lo que era cuando estaba solo. Ahora podemos entender por qué el matrimonio es tan serio para Dios, porque es lo más que lo representa a Él sobre la tierra. Lo más parecido a Él en la tierra es el matrimonio. Ese matrimonio que camina en orden, ese matrimonio que se ama y que protege el amor y cultiva el amor entre ellos, se respetan y se sujetan el uno al otro. Además, esa unión es una relación de vida, porque Dios le da la capacidad para procrear. Es a través de nosotros que Dios obtiene descendencia. Señores, en Malaquías capítulo 2, la escritura dice que a través del matrimonio es que Dios espera descendencia. En otras palabras, Dios se place en bendecir la unión de un hombre con una mujer, que tengan intimidad sexual, porque a través de esos dos siervos de Dios, repito, a través de esos dos siervos de Dios, Dios va a obtener descendencia. El reino de los cielos somos nosotros los que lo llenamos. Y lo llenamos de dos maneras: trayendo a la gente que no conocen a Cristo y pastoreando a nuestros hijos para que nunca tengan que irse al mundo, sino que conozcan y amen al Señor desde tierna edad. Más poderoso aún, durante el embarazo se da un fenómeno todavía mayor, porque en el embarazo la intimidad sexual produce un fenómeno de tres cuerpos, tres seres humanos unidos en uno a través de la sexualidad. Esto es una trinidad semejante a la de Dios. Entonces, si nosotros vemos la sexualidad como Dios la ve, como algo poderoso que se hace por amor, y es en amor que se practica y provoca una unidad entre dos seres que son tan diferentes el uno al otro, pero ese vínculo los hace ser uno. Wow. Y Dios entonces ve esa unión no como algo vergonzoso, como quizás algunos pudiesen pensar. Dios se tapará la mirada cada vez que nosotros tenemos sexo, cada vez que hacemos el amor con nuestros cónyuges. ¿Tú crees que Dios temporalmente se sale de la habitación para dejarnos allí haciendo esa actividad vergonzosa? No, Dios se place en ver una pareja amarse. Obviamente, si están en el orden correcto. Si nosotros mantenemos al Señor como el centro de la familia, seremos los privilegiados que le daremos descendencia a Dios. Seremos los privilegiados que Dios prospere y bendiga como lo hizo con Abraham. ¿Por qué? Por haber guardado la integridad de la sexualidad de la forma correcta. La intimidad sexual que se consagra, escucha bien,
La intimidad sexual que se consagra trae gozo a Dios, porque es un sexo estimulado por amor y es un sexo que se practica para glorificar a Dios. Cuando Dios trajo la mujer a Adán, los casó y los bendijo. Esa bendición determinó la aprobación de Dios para esa unión y así lo documentó en el libro del Génesis. Dicho sea de paso, el Génesis es el primer documento de registro demográfico que existió en la humanidad. Y es importante que entendamos que Dios constituyó aquel primer matrimonio y Él fue el que ofició ese matrimonio. Un pacto matrimonial tiene 3 elementos básicos. Un pacto matrimonial tiene que tener 3 elementos básicos. De hecho, todos los pactos deben tener estos 3 elementos. Uno, que el pacto se oficie por medio de una autoridad, ya sea una autoridad legal o ya sea una autoridad ministerial. 2, que se documente, porque todo pacto se debe documentar. Y tercero, que tenga testigos para hacerlo aún más serio. Si estudiamos esta verdad sin los tabúes de la religiosidad que rodean la sexualidad, tendríamos que concluir que para Dios el sexo no tiene nada de sucio, el sexo no tiene nada de corrupto. Por lo contrario, es un acto espiritual que agrada a Dios, porque no solo involucra 2 cuerpos haciéndose uno, sino que funden sus almas en uno por el amor que se tienen. Y el espíritu también se funde por la bendición que Dios les imparte en esa unión. Dios se place en que el matrimonio tenga alta actividad sexual. Por eso una pareja cristiana, casados, que son limpios y sanos de corazón, no deberían tener ningún problema en tomarse de las manos en el momento de iniciar una relación sexual, para pedirle a Dios que bendiga ese momento y que traiga una fresca unción sobre ese lecho matrimonial. Yo recuerdo la primera vez que yo mencioné eso en un retiro de matrimonio, que la gente se rió, la gente se puso la mano en la cabeza diciendo: pero ¿a quién se le ocurre decirle a los matrimonios que oren antes de tener intimidad? Señores, ¿sabes por qué se me ocurrió a mí? Se me ocurrió a mí porque Dios me abrió los ojos y me hizo entender que nada que está en el orden correcto, nada que tenga la bendición de Dios es vergonzoso. Al contrario, Dios se place de eso. Entonces, los que tenemos el corazón puro y vemos la sexualidad tal como la Biblia la ve, entonces, ¿por qué no tener, sabiendo que vamos a tener un momento de intimidad que agrada a Dios, por qué no tomarnos de las manos y decirle al Señor: Señor, ven a bendecir este acto? Señor, lo hacemos por amor y lo queremos hacer para la gloria de tu nombre. Ven a bendecirnos. Señores, solo se escuchan los coquí y de día no cantan. Así que es importante recordar que Dios no creó a la mujer inmediatamente. Dios no creó a la mujer inmediatamente que creó al hombre. Hizo esperar al hombre bastante, lo hizo esperar. Y en esa espera, Dios define su voluntad en cuanto a los solteros, que debemos aprender, que todo soltero debe aprender a esperar en abstinencia sexual hasta que llegue el tiempo de Dios y llegue la persona apropiada. La voluntad de Dios es que el soltero aprenda a desarrollar el dominio propio, que practique la abstinencia sexual hasta que llegue el momento que llegue la persona idónea para comprometerme por el resto de mi vida. Aquellos que se casaron vírgenes son los más fieles durante el matrimonio. ¿Y sabes por qué los vírgenes que se casan tienen la mayor probabilidad de ser fieles en el matrimonio?
porque los vírgenes que llegaron al altar matrimonial vírgenes tuvieron que practicar el dominio propio a lo largo de su adolescencia, a lo largo de su juventud, y todos esos años de espera controlando su sexualidad desarrolló una fuerza tremenda para tomar dominio de su cuerpo. Por eso es que se casan los vírgenes y todas las tentaciones que viven los casados, porque hay gente que piensan que solamente los solteros son los tentados y que los casados no. Pues ¿sabes algo? Los casados tienen más tentaciones que los mismos solteros, si no lo sabía. Pero la ventaja que tiene el virgen cuando se casa es que ha desarrollado tanto dominio propio, que ese mismo dominio propio es el que va a utilizar entonces para manejar las tentaciones durante su vida de casado. Analízalo bien, porque los fornicarios no han desarrollado dominio propio. Los fornicarios, y por definición, un fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales antes de casarse. Y los fornicarios no han desarrollado dominio propio. Cuando van al matrimonio son gente débiles. Son gente débiles, ¿por qué? Porque nunca desarrollaron el dominio propio. Por eso es que siempre recomendaré que si Dios te dio un compañero o una compañera que fueron en su pasado, fueron fornicarios, alarga el tiempo del momento del casamiento. ¿Para qué? Para que ese tiempo que están en abstinencia puedan desarrollar un poco el dominio propio, el cual nunca habían desarrollado porque se convirtieron en fornicarios. ¿Con quién te conviene casarte? Pregúntate eso, ¿con quién te conviene casarte? Al casarnos debemos hacerlo en el orden correcto, con la persona correcta. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el yugo desigual. Escuchen bien, el yugo desigual son uniones con personas que no conocen a Dios. Pueden ser creyentes, pero no conocen a Dios. ¿En qué quedamos? Si son creyentes, ¿cómo es posible que no conozcan a Dios? Señores, si así es. Nosotros podemos encontrar prostitutas en una barra que creen en Dios. Y podemos encontrar gente arrastrándose por las cunetas. Y tú le preguntas si creen en Dios y te dicen que creen en Dios. Así es que el hecho de que esa persona venga a la iglesia no significa que conoce a Dios. Analízalo. Por lo tanto, cuando te vayas a unir a una persona, asegúrate, no que sea creyente, porque el diablo cree en Dios. Y el diablo, cuando vayas a unirte a una persona, asegúrate que conozca a Dios. ¿Y sabe lo que significa conocer? Intimidad. Y aquella gente que tiene intimidad con Dios, sus vidas se le transforman. Si te vas a casar, cásate con alguien que su vida ha sido transformada por la intimidad que tiene con Dios. Cuando nosotros hacemos la ceremonia del pacto matrimonial para consagrar nuestras relaciones íntimas ante Dios, estas son bendecidas y Dios se compromete a prosperarnos. Para el que no lo captó, voy a volver a repetir. La ceremonia nupcial no es otra cosa que la consagración de la unión sexual. Todo el mundo sabe que cuando esa pareja de novios salen del altar y disfrutan un rato de la fiesta de la recepción, ¿para dónde es que van? Se van a llevar a los amigos, van a hacer una fiesta una semana. No, se van solitos y todo el mundo sabe a qué van. ¿Entiendes? Y nadie tiene problema con eso. Lo que pasa es que hablarlo así de claro, una boda no es otra cosa que una ceremonia que anticipa una relación sexual y donde todos vamos a celebrar que esa pareja va a tener relaciones sexuales. Tan sencillo como eso. Y todo el mundo lo sabe, nadie lo dice, pero todo el mundo lo sabe. Pero hay que hablarlo así de claro para que la gente entienda que Dios
exige la consagración de la intimidad sexual. Dios exige que la intimidad sexual esté ligada a un pacto. Y Dios quiere que el mundo entienda que la sexualidad es un regalo que Dios le da a los vírgenes. Que la sexualidad matrimonial es un regalo que Dios le da a los que han practicado la abstinencia. Es la recompensa que Dios le da a los que han practicado la abstinencia. Pero todo aquel que tiene relaciones sexuales sin casarse, le está robando a Dios ese regalo. Le está robando a Dios esa bendición. El que practica la fornicación lo hace en oscuridad. Lo que atraes a tu cama son demonios que se aprovechan de ese pecado para entrar en el corazón entenebrecido y dominarte. Yo sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, lo sé, pero porque te amo, no puedo ocultar la verdad de lo que ocurre en el mundo espiritual. Hay parejas que pueden estar diciendo, si es que hay alguien por ahí que no se ha casado y está teniendo relaciones sexuales con su mujer, con su marido, con su mujer, con su compañero en su casa. Y hay algunos que quizás estarán diciendo, pues yo no sé por qué usted dice eso, porque nosotros hemos practicado sexo sin casarnos, no hemos visto demonios en la cama, ni nada parecido, nuestra vida es normal, asistimos a la iglesia y amamos a Dios. No sé, exagerado, puritano, fundamentalista. Pues mira, ¿sabes qué? Te puedo decir, dale gracias a Dios, pero no te confíes de eso, papá. Recuerda que Eva caminaba en la presencia de Dios. Y cuando comió del fruto prohibido, no murió, no cayó muerta, no cayó patas arriba, ni vio demonios tampoco haciéndole muecas. Eso la hizo, el ver que nada pasó, eso hizo que ella se allegara a su esposo, porque no vio consecuencias inmediatas. Y entonces su esposo junto con ella pecó, y ahora nosotros somos los que estamos viviendo las consecuencias. Satanás te puede estar diciendo ahora mismo, sigue teniendo sexo sin casarte, nena. Mira, varón, no te preocupes, no vas a morir nada, como dice el pastor, sino que sabe Dios que eso no es nada malo. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú disfrutes. Eso es lo que pasa, que no quiere que se abran tus ojos y seas como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perdón por usar un pasaje semejante. Pero el matrimonio es la declaración de un voto. Es la declaración de un voto que te autoriza a tener relaciones sexuales con la persona de fruto del sexo opuesto. Donde te comprometes a unirte por amor con esa única persona por el resto de tu vida. Eso Dios lo bendice. El voto es inquebrantable. No se puede romper. Por eso los que se divorciaron por otra razón, que no fue fornicación, aunque estén divorciados, repito, aunque estén divorciados en la tierra, siguen casados en el cielo. Estos, si se vuelven a casar, adulteran, y la que se casa con él también adultera, porque ese hombre seguía unido en matrimonio con su ex, según la ley de Dios. Tremendo lío. Y eso no lo digo yo, eso está escrito en Mateo 5 y está escrito y se repite en Mateo 19. El que tenga dudas, vaya a esos pasajes y estúdielo. Cuando hemos entregado lo más espiritual que nosotros tenemos, que es nuestra sexualidad, no podemos romper ese lazo de amor. Ya que la unión sexual compromete tanto, porque la unión sexual conlleva el cuerpo, alma y espíritu de ambas personas que se desgaja por el divorcio. Y tiene también el potencial de traer hijos al mundo, los cuales destruimos con el divorcio. Dios condicionó el sexo para que fuese dentro del pacto matrimonial y no dentro de un contrato. Dentro de un contrato nos podemos retirar si uno de los dos no cumple con los términos. Pero un pacto sigue vigente aunque el otro no esté haciendo su parte. Esa es la seriedad del matrimonio.
Razón por la cual los discípulos de Jesús, cuando estudiaron eso, cuando escucharon a Jesús decir eso, dijeron: si esa es la condición del hombre para con su esposa, mejor es no casarse, porque ¿quién se va a meter en ese rollo de toda la vida si no le sale bien la cosa? Y Jesús dijo: esto no es para todo el mundo. Esa fue la respuesta que le dio Jesús. El matrimonio no es para todo el mundo, es para los que tengan babilla. Y cuando digo que la sexualidad es lo más espiritual que nosotros tenemos, señores, no lo digo porque suena interesante, lo digo porque lo descubro en las Escrituras. Fíjate el verso 25 de ese mismo pasaje. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos eran adultos y no se avergonzaban de estar desnudos. La vergüenza no tiene nada que ver con ellos, porque los matrimonios están acostumbrados a la desnudez, y para intimar, tienen que hacerlo desnudo. ¿Qué era lo que producía vergüenza en ellos? Después de haber estudiado este tema y haber hecho una exégesis, y llevo como par de años haciendo una exégesis de por qué la vergüenza. No tengo tiempo hoy para explicarlo, pero tengo una tremenda teoría. Los que se me acerquen después lo hablamos tomándonos un café. Lo que sí considero importante es señalar, para que lo analicen, y es que el primer efecto que tuvo el pecado en el ser humano afectó inmediatamente su vida sexual. Debemos suponer que lo más espiritual que tiene una persona es lo más que se afecta, o lo primero que se rompe cuando el pecado entra. Y si la sexualidad fue lo primero que se dañó, significa que lo más sensible al pecado es precisamente la sexualidad. Debemos observar que el pecado lo primero que hizo fue, escucha bien, apelar a nuestra mente y después apeló a nuestros ojos. Analiza esto, porque este es el mismo proceso que Satanás sigue utilizando hasta hoy. Nada ha cambiado. La estrategia ha funcionado desde la antigüedad hasta ahora. Mira lo que dice Génesis 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La mente fue a la mente. ¿Qué fue lo que hizo cuando le dijo no morirás? Contradecir lo que Dios había dicho. Y lo que fue directo a su mente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal, la mente. Y vio, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Apeló a los ojos de la mujer. Primero la mente, luego le apeló a la mirada. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos los ojos de ambos y ahí descubrieron que estaban desnudos. Entonces, mira qué interesante, cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Mira qué tremendo. Primero, Satanás torció la verdad. Luego sembró el deseo en Eva de divinizar su humanidad. En otras palabras, tú puedes ser igual a Dios. En otras palabras, esa mentalidad, ese espíritu es lo que hace que la gente moderna diga: yo puedo decidir por mí mismo. Ese es el humanismo de este tiempo. Y número 3, Satanás sembró el deseo de independencia, de independizarse de Dios. Por eso es que la gente hoy día se atreven a decir que en el cielo manda Dios, pero en la tierra mandamos nosotros. Y eso es un término que se escucha hoy día con desfachatez y apertura. Precisamente así mismo es que opera la tentación sexual. Primero va a ir a tu mente, luego va a tratar de cautivar tus ojos. ¿Cuál es el fin? El fin es que te independices de Dios al descubrir que no puedes amar a dos señores. Por eso es que hay algunos que retando a Dios dicen: los muertos viven en el cielo, pero los vivos en la tierra.
No vengas a imponernos tus conceptos espirituales del cielo aquí en la tierra, porque eso es imposible. En otras palabras, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Satanás quiere redefinir las cosas para que el engaño tenga cabida en nuestra mente. Y nosotros hemos estado observando a lo largo de estos últimos años que hay una campaña de redefinición. Y eso es puramente diabólico, satánico. Toma la verdad y la tergiversa, apelando a nuestra humanidad para que lo consideremos. Señores, déjenlo amarse, dejen que se amen. Nadie tiene que meterse en el amor de dos personas, independientemente de quienes sean, déjenlo. Ay, bendito, pero qué fundamentalistas son esta gente. ¿Qué valor tiene un papel? ¿Qué valor tiene el matrimonio? Que se unan sin casarse. Total, la mayoría después que se casan se les daña la relación. Voy a hacer un paréntesis para explicar el por qué muchas parejas consensuales después de casados se les daña la relación. Primeramente, aunque no se casaran, la relación estaba destinada al rompimiento, porque las estadísticas dicen que el 85% de las parejas de unión consensual se separan, se rompen. Pero la segunda razón es la siguiente: la conciencia de pecado que todo ser humano tiene en su alma, que aún los ateos lo tienen, porque es algo que Dios puso en nuestra naturaleza, nos lleva a producir adrenalina cuando llevamos a cabo un acto prohibido o peligroso. ¿Qué pasa cuando la adrenalina se junta con las hormonas sexuales? Una bomba. Por eso es que las relaciones sexuales adúlteras o fornicarias son excitantes. Pero cuando esa relación sexual se convierte en una relación doméstica, aprobada por Dios y por los hombres, ya el cuerpo no produce adrenalina. Por lo tanto, sienten que ya las experiencias esas brutales como que ahora son desabridas y poco impactantes. Entonces se convierten en relaciones monótonas, sexuales monótonas, como el caso de muchos casados que han dejado de cultivar la parte emocional del matrimonio. Cuando los casados dejan de cultivar la pasión y dejan de cultivar la parte emocional de la relación, la sexualidad del matrimonio puede convertirse en un bla, donde ninguno tiene interés porque son monótonas y poco excitantes. Pero volviendo al punto de la tentación, mientras estamos considerando los pensamientos diabólicos, comienzan nuestros ojos a ver la parte menos mala del asunto, hasta que nos tragamos por completo el engaño, cayendo entonces en la tentación, dando a luz así el pecado y como consecuencia la muerte. Y si nosotros tenemos una mente pura y llena de luz, inmediatamente invocamos la verdad y tomamos control de nuestros ojos para que no se tornen hacia las tinieblas. Por eso es que en Mateo capítulo 6 y verso 22 nos dice la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Estas son palabras fuertes, hermanos. Pero esto se va a cumplir en la vida de los impíos, pero también se va a cumplir en la vida de los hijos de Dios. Por eso es que es sumamente importante que nosotros protejamos nuestros ojos. Pero nuestra mente es la única, escucha bien, nuestra mente es la única que puede controlar nuestros ojos. Nuestra mente es la única que puede proteger nuestros ojos. Es mejor prevenir que tener que remediar. Por esa razón fue que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿se recuerdan? El pacto que Dios hizo con Abraham dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué significa este pacto? Este pacto significa
que Dios le exige a todo padre que eduque a sus hijos en la sexualidad y se asegure que sus hijos se guarden puros. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, porque el prepucio de Isaac simboliza contaminación. Y aunque era un bebé sin pecado, pero Dios lo mandó a circuncidar porque la piel del prepucio simboliza contaminación. Y Dios le dijo a Abraham, yo hago pacto contigo, y esta va a ser la señal que te va a recordar sobre qué base yo hago pacto contigo. Pastorea a tus hijos y enséñales a guardarse para mí. Enséñales a amarme. Porque solamente el amor por Dios, solamente la pasión por Dios es lo que te puede dar la fuerza para vencer la pasión de la carne. Dios se comprometió con Abraham para bendecirlo y prosperarlo y protegerlo, siempre y cuando enseñara a sus hijos esto: el guardarse puros por amor a los propósitos de Dios. Por eso es que tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que adelantarnos a sus próximas etapas para hablarle de las experiencias que van a tener, e inclusive hablarle de las tentaciones que ellos van a tener. Tenemos que sembrar en sus mentes la palabra de Dios, porque eso es lo que los va a convertir en jóvenes fuertes, que van a resistir la codicia, van a resistir la lujuria y se van a guardar puros. Algunos podrán pensar, ¿será posible que en este tiempo hayan jóvenes puros? Sí, la respuesta es sí. Y nosotros tenemos gente así entre nosotros, jóvenes así entre nosotros. La mente hay que limpiarla. La mente hay que limpiarla. No se puede hacer reprendiendo los pensamientos inicuos, porque mientras más los reprendas, más se clavan en la mente. No cometas el error de estar reprendiendo pensamientos. Eso no se hace. Nadie puede sacar pensamientos malos de su cabeza. La Biblia dice: renueva tus pensamientos, no restaura, sino renueva. Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cómo se renueva la mente? La mente se renueva leyendo la Biblia en voz alta. Porque cuando tú estás leyendo la Biblia en voz alta, tú estás declarando la palabra y tu mente está escuchándola mientras la estás leyendo. Y esa palabra de Dios declarada, leyéndola, declarada en voz alta, va a hacer un efecto de limpiar tu mente. Ora mientras lees la Biblia, porque quien único te puede dar revelación espiritual de lo que está escrito es el Espíritu Santo. Canta alabanzas, declara las maravillas de Dios, conviértete en un adorador, canta, aprende a cantar, porque muchas veces cuando te encuentres en momentos de tentaciones, el cantar y adorar y cantar en voz alta y adorar va a ser una herramienta que te va a fortalecer grandemente. Oye cuanta predicación sana encuentres. No te pierdas, no dejes de ir a la iglesia. Y si no pudiste venir, métete al internet y busca el culto que está grabado en internet. No te lo pierdas, escucha la palabra. Ven a los estudios bíblicos, satúrate de la palabra, satúrate. Y no alimentes la lujuria natural, no alimentes la codicia natural. Protege tus ojos cuidando lo que ves. Miren, hermano, hay un dato bíblico que me gustaría compartirlo, porque yo descubrí esto y a mí me dejó en shock. ¿Qué fue lo que Adán y Eva se hicieron cuando descubrieron que estaban desnudos? Cogieron hojas de higuera y se pusieron un delantal en sus genitales. ¿Tú sabes qué? Que cuando Dios le pidió a Israel que preparara la vestimenta de los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes tenían varios componentes. La básica era la túnica, ¿cierto? Pero sobre la túnica, escucha esto bien, sobre la túnica ellos tenían que ponerse un delantal. Ese delantal se llama el efod. Y es interesante
que el sacerdote, cuando iba a ministrar, tenía que no solo tener la túnica y el pectoral y todos los demás componentes, sino que utilizaban el efod. Y la pregunta es, ¿para qué es el efod? ¿Para qué el delantal? ¿Para qué el delantal? Bueno, se sugiere que el efod lo que hacía era proteger el área genital, para que si sobre la túnica se notaba algún bulto o algún bultito, pues el efod iba a evitar que se viese el bultito. Entonces, ¿qué mensaje está enviando Dios? El mensaje que Dios está enviando es: los ojos es la ventana del cuerpo. Por lo tanto, nosotros todos somos responsables de proteger y de cubrir las áreas erógenas de nuestros cuerpos, para proteger tu mirada. No es la mía, es la tuya la que yo tengo que proteger. Y por eso, cuando la mujer se cubre el nacimiento de los senos, y cuando los hombres tienen el cuidado de no ser notorio, etcétera, y cuando tenemos el cuidado de vestir con pudor, nosotros lo que estamos haciendo es nosotros estamos siendo considerados con ustedes, y estamos protegiendo tus ojos. Entonces, eso es una responsabilidad que Dios nos impone a todos los creyentes. Pero mira este dato interesante que me rompió la cabeza. Yo descubrí en la Biblia y descubrí en la historia bíblica que en los altares paganos, escúchate esto porque esto está criminal. En los altares paganos, ¿sabes quiénes son los ministros del altar? Prostitutas. Y estas prostitutas eran sacerdotisas del altar de estos cultos paganos, y ellas iban al altar desnudas, y el culto no se hacía allá. La gente que llegaban al templo subían al altar, y el altar era enorme, y en el altar practicaban orgías. Así eran los cultos paganos en la antigüedad. Pero escucha esto, porque lo peor está por venir. Esas prostitutas cosían efods. Esas prostitutas hacían efods igual que el efod que Dios mandó a que los sacerdotes se pusieran. Pero ellas no utilizaban el efod sobre sus cuerpos. Ellas construían efods con telas lujosas. Y cuando tenían relaciones sexuales y orgías en el altar, mientras hacían el acto sexual, ¿verdad? El que fuese, y habían hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo el mundo ahí metido en un frenesí sexual. Ellas tomaban el efod de lujo y lo venteaban al aire mientras tenían sexo con todo el mundo. ¿Qué tú crees? ¿Qué mensaje esas sacerdotisas del templo le estaban enviando? En otras palabras, esta pieza que tú la mandaste a hacer como un símbolo de la santidad de la sexualidad, de la pureza de la sexualidad, yo la construyo con tela de lujo, pero en vez de usarla, la venteo al aire como para afrentar a Dios, como para humillarlo, como para avergonzar a Dios, retando a Dios. Miren, si la gente de este tiempo no se ha dado cuenta que la sexualidad es lo que precisamente va a atraer al anticristo, y lo estamos viendo, el mundo ya está preparado para el anticristo, ya todo está preparado, prácticamente todo está preparado. Y es precisamente la sexualidad el elemento que el anticristo va a utilizar para perseguir a los cristianos. ¿Sabes qué? 40 años atrás
yo me creía, 40 años atrás yo me creía que era nuestra fe la razón por la cual nos iban a perseguir. Yo creía que era el creer en Cristo lo que nos iba a hacer ser perseguidos. Pero tú sabes qué es el elemento que va a utilizar el anticristo para perseguir a la iglesia: el que nosotros nos opongamos a la sexualidad fuera del orden que Dios estableció. Y como el Dios de este mundo quiere tomar dominio de lo más espiritual del ser humano, porque si lo más espiritual del ser humano es su sexualidad, y logro corrompértela, y logro atártela, y logro meter demonios dentro de tu sexualidad, yo te destruyo la vida y destruyo tu futuro eterno. Y sabe que de esta manera va a dominar. Y todo el que se oponga a la forma de pensar del anticristo, todo el que diga yo no estoy de acuerdo con esto, lo ridiculizan, lo insultan, no lo dejan ni siquiera expresarse, porque en este mundo hay libertad de expresión para todo el mundo menos para los cristianos. En este mundo hay libertad de expresión para todos los ciudadanos del país menos para los pastores. A todo el mundo se le escucha con respeto menos a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos de sexualidad que no armonizan con el desenfreno de este tiempo. Señores, una iglesia relevante es una iglesia que va a estudiar las escrituras para fundamentarse. Si nosotros estábamos claros, ahora tenemos que meternos en este tema de la sexualidad bien profundamente en las escrituras. Y si estábamos sólidos, ahora nos fundamentamos más. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros tenga duda de que estamos en la verdad. Porque nosotros conociendo la verdad, conocemos a Dios. Y si por abrazarnos a la verdad y por respetar la verdad, el mundo nos condena y el mundo nos persigue, que nos persigan. Si a los antiguos se lo hicieron, que nos lo hagan a nosotros no es nada. Pero es necesario que hablemos de esto, porque hay muchos cristianos que por no ser educados a la luz de las escrituras sobre estos conceptos de sexualidad, están poniendo en duda si es de Dios o no el que no tengamos misericordia de aquellos que quieren tener sus propias preferencias sexuales. Yo quiero leerte un último pasaje para cerrar la reunión. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Para los técnicos está al final de la predicación. En el verso 9 dice así. Y este pasaje bíblico que voy a leer, no lo voy a leer de la versión normal, lo voy a leer de la versión traducción en lenguaje actual. Y mira lo que dice. Escucha bien. Este es Pablo hablándole a los corintios. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que no tienen a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Sencillo. No lo dijo Rey Matos, lo leí ahí directo de las escrituras. La pregunta que tengo que hacer para cerrar este mensaje es: ¿cuántos aquí estarán dispuestos a entregarle a Dios sus ojos, a entregarle a Dios su mente? Primeramente su mente y luego sus ojos. ¿Y cuántos aquí están dispuestos a entregarle sus cuerpos a Dios para cultivar en su mente, en sus ojos y en su cuerpo la santidad del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a reservarte solo para tu cónyuge
solo para tu cónyuge. ¿Y cuántos aquí estarán dispuestos a consagrarse, a consagrar su placer sexual solamente a través de su cónyuge? Voy a lanzar otra bomba. Voy a lanzar la última bomba. La Escritura dice: el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo. El hombre casado no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, sino su mujer, su esposa. Y tampoco la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino solamente su esposo. Por eso Él dice: no se nieguen el uno al otro, porque tú no eres dueño de tu cuerpo. Pero ¿sabes lo que eso significa? ¿Sabe? Esto se debe ampliar, y lo voy a ampliar en Matrimonios a Prueba de Fuego ahora en el próximo septiembre. Así que no se lo pierdan. Lo voy a ampliar en la conferencia de matrimonio. Pero escuchen esto. Ese pasaje no solamente me está diciendo: no te niegues a tu esposa. Ese pasaje bíblico lo que me está diciendo es: tú no tienes potestad sobre tu placer sexual. Tus orgasmos le pertenecen a tu esposa. Tú no tienes derecho, no tienes autoridad, te dice el Señor, para provocarte orgasmos, porque solamente tu esposa es dueña de tu cuerpo y de tu placer. Solamente tu marido es el que tiene la potestad para que tú disfrutes un orgasmo. En otras palabras, yo no puedo provocármelo yo mismo, hablando sobre la masturbación. Porque Dios me ha dicho que la sexualidad, Dios no me la dio para yo tomarla para mi propio placer. Dios ha dicho: cuando se trata de placer sexual, tu cónyuge es dueño de eso. Tú no puedes disfrutar del placer sexual por ti mismo, por ti misma. No puedes disfrutar el placer sexual a través de otra persona, porque tu cuerpo, dice el Señor, le pertenece a tu mujer, y solamente ella puede producirte, puede bendecirte con un orgasmo. Solamente ella, solamente él y nadie más. Sé que está fuerte, pero es importante que entendamos que ese orden viene con autoridad de parte de Dios, y viene con palabras firmes para que nosotros entendamos que nosotros no tenemos libertad de manejar nuestra sexualidad a nuestro antojo. Dios quiere que la disfrutes un montón. Y dicho sea de paso, nadie como los cristianos en el orden correcto para disfrutar el sexo. Nadie como nosotros, pero dentro de ese orden. Y yo sé que hay alguien por ahí, probablemente hay un par de personas que están diciendo: a rayo, pastor, si la cosa es así, me llevará el diablo. Señor lo reprenda. Y yo le pregunto: ¿y por qué? Porque si mi placer está sujeto a mi mujer, si mi placer está sujeto a mi marido, jamás disfrutaré de eso. Y si yo me siento mal, y si él no se ha portado bien, lo voy a dejar que venga y me ultraje, porque ese es el término que han usado algunas. Voy a dejar que venga y me ultraje. No es que te ultraje, pero como no te puedes negar, ¿sabes lo que eso significa? Que vas a tener que ponerte de acuerdo con tu adversario pronto. Cada vez que él se porte mal, no dejes las cosas así, no te lo tragues y sigas caminando, ¿entiendes? Metiendo debajo de la alfombra. No, cuando hayan conflictos, resuélvelo. Y si no lo puedes resolver, consejeros hay demás para que te ayuden a resolver los problemas. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto y vete a la cama a bendecir a tu marido y a tu esposa. ¿Quién está dispuesto a entregarle la plena potestad de tu cuerpo a tu cónyuge y arriesgarte
a poner tu felicidad sexual en las manos de esa única persona. Dios está reclamando compromisos en nuestra vida sexual. Y yo quiero saber quiénes son esas personas que están dispuestos a consagrar esa área de su vida por completo. La quieren consagrar. Yo quiero orar por ti. Y te invito a que salgas de tu silla y vengamos a la presencia de Dios con toda honestidad de corazón a rendirle al Señor lo que a Él le pertenece. Dios Todopoderoso, bueno eres tú en gran manera, y nosotros nos acercamos a ti con temor y temblor, y nos acercamos a ti porque sabemos que en estos tiempos la batalla más grande que se está desatando es la batalla por nuestros ojos, la batalla por nuestra mente, es la batalla por nuestros cuerpos, sexualmente hablando. Pero nosotros nos acercamos a ti creyendo que tu poder es mayor que el poder que está en este mundo. La luz que en ti hay es mayor que las tinieblas que tratan de cautivarnos. En el nombre de Jesús, invocamos al Espíritu Santo y clamamos, Señor, para que tu gloria venga sobre nosotros cada mañana. Que tu gloria venga sobre nosotros cada mañana. Por eso, Señor, nos comprometemos a doblar rodillas delante de ti cada mañana y encomendar nuestra mirada, encomendar nuestra mente, encomendar nuestro corazón a ti, para guardarnos para ti y guardarnos para nuestros cónyuges. Para los solteros que están entre nosotros, Padre, hago esta oración. Te ruego, Padre Santo, que tú vengas sobre cada uno de nuestros solteros. Ven sobre cada uno de nuestros solteros y aumenta el espíritu de dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y nosotros clamamos en el nombre de Jesús para que esa gloria de Dios venga sobre nosotros, y cada soltero y cada soltera, Señor, reciba la fortaleza de Dios y el gozo de la pureza sexual. Yo te pido por favor, Señor, te pido por favor en el nombre de Jesús, te ruego por favor, Señor, que tú recompensa a los solteros que se guardan, recompensa a los solteros que han consagrado su vida sexual, recompénsalos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Trae a su compañera, trae a su compañero, tráelo. Y te pido, Señor, que los bendigas por haber esperado. Bendícelos por haber esperado. Padre, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, te lo entregamos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Aleluya.